Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar aquí. Y también quiero, digamos, agradecer a la gente de la maestría y a la gente de posgrado, de la escuela de posgrado, por haber organizado este espacio, ¿no? Creo que es sumamente importante para estas instancias, sobre todo de formación, como son los posgrados, habilitar espacios, digamos, donde podamos desarrollar y seguir formando, ya sea docentes, maestrandos en este caso, que están o que van a necesitar en algún momento seguramente realizar la tesis o el trabajo final, ¿no? Entonces sabemos que es un punto muy débil en general en todos los posgrados, esta instancia final, ¿no es cierto?, del trabajo, de la tesis, porque es así, porque es dificultoso y complejo en toda formación de posgrado, y hay que ir trabajándolo desde el inicio del posgrado mismo y justamente reforzar con este tipo también de capacitaciones o de instancias de formación para profundizar en esa ardua tarea, ¿no?, que es realizar una tesis, realizar un trabajo final. La verdad que todos los que hemos pasado por esa instancia creo que podemos dar testimonio de esa cuestión. A nadie le fue fácil, y mucho más porque uno está en una etapa donde además tiene una gran cantidad, digamos, de compromisos, actividades y demás, que también es complejo encontrar los tiempos. Entonces, cuanto más herramientas tengamos a disposición y a mano para poder utilizar, digamos, en el desarrollo de esta actividad y de este tipo de trabajos, bienvenidas sean, ¿no? Porque creo que nos ayudan y favorecen, digamos, y simplifican de alguna manera la tarea. Así que, bueno, nada, los dejo entonces aquí con los responsables y bueno, nada, los felicito por tener esta disposición a participar por un lado y por haber organizado, digamos, el espacio por otro. Así que bienvenidos y que tengan una buena jornada de trabajo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, se escucha, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Patricia. Bueno, antes que nada, quería nuevamente agradecer a todos los que están presentes y me gustaría brevemente presentar quiénes somos los que nos encontramos acá. En primer lugar, voy a empezar por parte de, bueno, Patricia Domenech, que es secretaria general, ¿sí?, de la Universidad de Investigación, y también está el equipo de la Escuela de Posgrado. A ver si hacemos un juego de presentación. Diego nos acompaña, que es nuestro tutor de las cohortes que están por empezar o atravesando todo el tema que tiene que ver con el trabajo final integrador, que bueno, eso es lo que nos convoca. Nicolás, que también es nuestro tutor, que acompaña a las cohortes más que recién han iniciado con cuestiones administrativas, está muy en contacto con los alumnos. También está Marcela, que Marcela nos ayuda con todo lo que tiene que ver con las aulas, ¿sí? Sabemos que esta es una maestría virtual y tiene sus particularidades. Y también está con nosotros Leticia, que es quien coordina, Leticia Marrone, que es quien coordina la escuela de posgrado. Y bueno, en mi caso yo soy Débora, también me conocen, hace un tiempo que vengo con la gestión de la maestría, estoy dirigiendo la maestría. Pero también... Sí, perdón, las chicas que en este momento no están, que están, calculo que en la sede de Arenales, Natalia, Jessica y Daniela, que bueno, están con todo el tema de redes y cuestiones administrativas y demás. Pero también me interesa destacar que la convocatoria que hicimos para este encuentro ha sido a todas las cohortes que tiene la maestría, desde la cohorte 2019, que es el primer año, hasta la cohorte 2015, que ya no está cursando, y que estamos con distintos egresos
y en distintos momentos las trayectorias de esos alumnos y alumnas. También convocamos a los directores y directoras de ustedes, de los maestrandos, de las maestrandas, a los miembros de la comisión académica y a los docentes, que muchos de ellos están presentes. Alejo, a ver, porque encima me saco los anteojos y no veo, me los pongo y veo menos. Andrea, Gladys, bueno, creo que si me olvido de alguien, bueno, son docentes que ellos ofician también como evaluadores y como directores de los distintos trabajos. Estas cosas parecen obvias, pero siempre es bueno recordarlas. También no quiero omitir que está Cecilia Almada, que forma parte de nuestra comisión académica de la maestría y también ha participado como jurado, ¿sí?, en las distintas evaluaciones de los distintos trabajos que ya se han defendido en la Corte 2015, que son alrededor de 8 trabajos con muy buenas calificaciones, y esperemos que este año se puedan sumar otros más. No sé si tenemos algún director externo, discúlpenme, pero el tema de la virtualidad no me permite registrar caras. ¿Hay algún director? ¿El profesor Colombo se encuentra? No vino, me dicen. Bueno, no sé si más tarde va a llegar Silvia Ferrari. También está Guillermo, que él es docente de la maestría, Guillermo Quiñe, pero después te voy a presentar antes de darte la palabra. Y lo que les quería comentar, bueno, que la génesis de este encuentro tiene que ver con trabajar con algún tipo de estrategia, ¿sí?, de acompañamiento. Por ejemplo, para la Corte 2016, que está elaborando el trabajo final, algún tipo de estrategia de acompañamiento para la Corte 2015, que algunos también están trabajando en los textos, ¿sí?, que prontamente también tienen que entregar. Y calculamos que en el mes de septiembre, la cohorte 2017, bueno, ya se va a poner a la par de la cohorte 2016 y la 2015, porque bueno, en esta maestría, que es de ciclo estructurado, ya la cohorte 2017 está terminando de cursar todos los seminarios, ¿sí? Particularmente están terminando de cursar el seminario final 2 a cargo de Guillermo Quiña. Y como esto va a quedar grabado, lo que hay que decir también, que después nosotros los vamos a convocar, ¿sí?, para que puedan hacernos llegar quiénes van a ser sus directores y también los anteproyectos, ¿sí?, en función de los trabajos que están elaborando en el seminario final 2. Y también es bueno adelantar un poco de qué se trata esta maestría para aquellos que han ingresado este año, que están cursando los primeros seminarios o algunos que están cursando el segundo año y se están preguntando en qué consiste esto del trabajo final integrador o que conlleva una propuesta de intervención, sobre todo para diferenciarla de otro tipo de posgrados, porque esta maestría es profesional, ¿sí?, es una maestría profesionalizante, distinta a las maestrías que seguramente, o doctorados, ¿sí?, que han cursado muchos de los que están presentes acá, en los cuales, ¿sí?, se termina ahí con la típica tesis, a eso se le llama tesis, ¿no?, esa tesis académica. Nosotros hablamos de trabajo final de intervención, que reúne otro tipo de características distintas, ni mejores ni peores, pero siempre recordando que estos son estudios de posgrado. Un poco con estas cuestiones que yo les estoy comentando, bueno, traté de hacer la propuesta al equipo de trabajo y bueno, nos encaminamos en este encuentro, que lo llamamos encuentro de formación. No es un encuentro de tutorías. Eso se puede hacer más adelante, ¿no? El encuentro de tutorías lo podemos definir en un trabajo entre
director, directora, maestrando o maestranda, junto con otros directores y otras maestrandas, intercambiando aspectos comunes o diferenciales de cada uno de los trabajos. Nosotros, o yo, este encuentro lo pienso en un proceso anterior, ¿sí?, en el cual podamos explicar, que eso se va a encargar Guillermo, él va a explicar aquellos documentos que tenemos elaborados y que están a disposición de los directores y de los alumnos, directores, directoras, alumnos y alumnas, en los distintos espacios de gestión que, bueno, administra Diego y cada uno de los estudiantes ha avanzado. Prontamente se va a habilitar un espacio de gestión nuevo, que es el de la cohorte 2017, como les comentaba recién. Entonces, entre los objetivos del encuentro son simples, ¿no? Queremos dar a conocer, presentar, explicar, difundir el tipo de trabajo final que requiere para su aprobación esta maestría, dado su carácter profesionalizante. Las maestrías profesionales terminan con la culminación de un trabajo final integrador que reúna, ¿sí?, todo lo que ustedes estuvieron trabajando en este ciclo estructurado de seminarios, ¿sí?, y tiene que ver con la profundización de un tema particularmente ligado a la profesión. Diferenciar también la investigación clásica, ¿no?, esas tesis académicas de la investigación que se desarrolla para la elaboración de un trabajo de intervención final, y también resaltar la importancia de la presentación del TFI respetando las pautas o los modos formales de redacción, ¿no? Digamos, la academia, los posgrados tienen ciertos modos de escribir distintos a los que los profesores y profesoras de educación física utilizamos en el patio. E inclusive aquellos que nos desempeñamos en las aulas de las universidades, tenemos otro lenguaje, distinto al que tenemos que plasmar en el papel. Así que un poco la idea del encuentro, les agradezco una vez más la presencia de todos ustedes, porque supongo que todos tenemos muchas actividades, sobre todo en un inicio del cuatrimestre, por estar acá. Y la modalidad de trabajo, lo que vamos a tratar de organizarnos es darle un tiempo, ¿sí?, a Guillermo para que él exponga con una serie de diapositivas los aspectos centrales del diseño, ¿sí?, del TFI, y después vamos a trabajar con algunas preguntas que seguramente podrán surgir entre los asistentes. Ahora sí, me interesa presentar a Guillermo. Guillermo Quiña es doctor en Ciencias Sociales, él se recibe en la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto de CONICET y, como yo siempre digo, en las defensas es nuestro. Es docente de los seminarios Final 1, diseño del proyecto de intervención en educación física y deporte, y seminario Final 2, desarrollo del proyecto de intervención en educación física y deporte. Así que bueno, muchas gracias, tomen apuntes, así que Guillermo, te dejamos todo para vos. Pensé, para facilitar el diálogo y el intercambio, es volcar en un PowerPoint muy sintético la matriz, digamos, que está en las orientaciones para el TFI, más a modo de explicarlo para que dé lugar a las preguntas a partir de las cuales nos saquemos las dudas respecto de distintos puntos. En gran medida lo que yo voy a hacer es tratar de articular esas pautas que están en las orientaciones con los inconvenientes o las dificultades que yo advierto en la cursada de los dos seminarios, el seminario 1 y del seminario 2, en relación con un conjunto de puntos que tienen que ver en gran medida con lo que planteaba Débora acerca de la especificidad de la maestría y con lo que planteaba Patricia en cuanto a lo que representa la situación de terminé de cursar y ahora qué hago. ¿Sí? Es un momento difícil y es cierto que uno está habituado a pensar un trabajo final en una instancia de posgrado como una tesis académica tradicional, por decirlo de algún modo,
Y aquí se trata de algo diferente, que comparte muchos elementos con esa tesis tradicional que nosotros tenemos en mente, pero que a la vez tiene una particularidad que es que no tiene que responder a ciertos parámetros tradicionales de marco teórico, del capítulo de metodología y una serie de cuestiones que a veces uno tiene muy seteado en la cabeza cuando piensa en este tipo de trabajos. Entonces yo voy a procurar, esto que les muestro aquí es el esquema orientador del TIF, de la guía de orientaciones que están en el espacio de tutoría. Solamente copié los títulos, ¿sí? El TIF está planteado que responda a esta orientación, título, resumen de propuesta, introducción, definición de un problema, objetivos generales y específicos, antecedentes, bueno, el marco teórico del caso o la institución sobre la que se trabaje, la propuesta de intervención, es decir, el detalle y fundamentación de las actividades que se están incorporando, un programa de trabajo detallado, las metas y la factibilidad de los recursos con los cuales vamos a contar, y una evaluación y monitoreo de ese esquema, de esa propuesta de intervención. Las conclusiones o recomendaciones, la bibliografía y los anexos, ¿sí? Este es el esquema tal cual está en la guía de orientación, si no estoy incorporando nada nuevo. Y lo que yo quisiera... Sí, ¿lo acerco? ¿Así mejor? Ah, ahí está, ahí me escucho más eco. Lo que quisiera hacer es hacer un punteo rápido de varios de estos elementos, bueno, de todos estos elementos, y en algunos de ellos me parece interesante plantear algunas preguntas que desde mi punto de vista son iluminadoras respecto de lo que tenemos que pensar sobre en relación con ese punto, ¿sí? Entonces, partimos el título de la propuesta de intervención, ¿sí? Lo que está en el primer párrafo está copiado textual de la guía de orientación y dice: deberá ser claro, preciso y referir el ámbito temático, temporal y espacial de la intervención. Entonces, a mí me parece que la pregunta que uno puede hacerse en relación con esto es: ¿qué es un título? ¿Sí? ¿Cuál es el papel del título de un trabajo de estas características? ¿Qué tiene que decir el título? ¿Sí? Entonces, a mí me gusta dejar en claro cuál es la importancia del título de un trabajo. ¿Qué va a decir? Y muchas veces esto lo planteo en instancias que uno tiene de dirección de tesis o de postulaciones a proyectos, etcétera. Y es muy importante porque del título muchas veces depende quién va a evaluar ese trabajo, ¿sí? Porque en el título va a estar el tema, pero también va a estar el caso, va a estar el lugar y va a estar el momento en el que lo estoy planteando. Entonces, muchas veces del título depende que a mí me evalúe una persona que sea del campo en el que yo pretendo hacer una contribución o de otro campo, porque yo no di el título acertado con lo que yo después voy a presentar en todas las páginas que vienen después de ese título, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante tener presente esto del ámbito temático, ¿sí? Es que quede claro bien cuál es el tema del cual, en el cual voy a estar llevando adelante esa propuesta, ¿sí? En el cual estoy proponiendo intervenir. El tema significa un recorte de la realidad, ¿sí? Un aspecto, y eso tiene que estar reflejado en el título. No hace falta que haya una descripción de 5 páginas, pero tiene que ser bien claro. Si yo trabajo con adultos mayores, el título tiene que decir adultos mayores, ¿sí? No puede decir tercera edad, porque eso ya representa otro enfoque, ¿sí? Si yo trabajo con la dimensión del deporte en la escuela, ¿sí? O deporte escolar, tiene que decir deporte escolar, ¿sí? Y es importante que quede claro. Y temporal, porque muchas veces uno piensa que no es importante, que lo puede decir después, pero muchas veces es valioso que ya en el recorte temporal esté planteada gran parte de lo que uno después va a indagar, ¿sí? Recorte temporal significa cuándo estoy viendo yo ese problema. Porque el problema, que vamos a verlo después, pero es algo que construyo yo, está construido en un lugar y en un tiempo específico. Porque surge a partir de fenómenos concretos que tienen existencia a partir de un momento puntual.
puede ser novedoso, puede ser arrastrado desde hace 20 o 30 años, puede haber surgido a partir de alguna reforma educativa o de lo que sea, y es importante que quede referenciado. No el periodo, porque no estamos trabajando en investigación histórica, pero sí se trata de algo novedoso o a partir de algún momento específico o en algún plan de estudios puntual, etc. Espacial, lo mismo, es importante que quede claro en el título el caso, ¿sí? O la institución con la que estamos trabajando, porque eso ya da una pauta a quien lo lee de con qué se va a encontrar, ¿sí? De que está trabajando específicamente o con la escuela número 47 o con la escuela, si es de educación media, si es de educación básica, si es un terciario, etc. Entonces, lo que refiere al título, aunque a uno le parezca que no es tan importante, porque igual después lo tiene en las páginas, tiene que ser bien preciso, bien puntual, y uno tiene que ser consciente de que muchas veces, esto que decía, de ello va a depender quién va a ser jurado de esa tesis, ¿sí? Eso en cuanto al título. El otro punto que está en la guía de orientaciones es el resumen de la propuesta de intervención. Perdón. Y lo que está planteado aquí es, en no más de una carilla, describir el tema, objetivos, características y conclusiones de la propuesta, ¿sí? Y acá lo que yo pensaba es, bueno, ¿cómo hacemos para sintetizar la propuesta en su conjunto? Bueno, no tenemos que sintetizar la propuesta en su conjunto. Tenemos que dar en una carilla las claves temáticas, el objetivo, ¿sí? hacia el cual pretendemos ir con nuestra propuesta de intervención, cuáles son las características que tiene esa propuesta, en qué va a consistir, ¿sí? Si va a ser un conjunto de talleres, si estamos proponiendo hacer una articulación entre organizaciones de la sociedad civil y alguna escuela determinada, o en algún club específico, en algún deporte en particular, o en alguna población puntual, y las conclusiones. Pero las conclusiones no significa volcar aquí todo lo que vamos a poner después en el apartado de conclusiones del trabajo, sino sintéticamente decir, bueno, las conclusiones van a ir en esta dirección, ¿sí? Y este resumen es relevante porque, del mismo modo que muchas veces el título termina determinando, el título puede incidir fuertemente en quién va a ser el evaluador, bueno, el resumen lo mismo, ¿sí? Porque tiene que ser bien preciso respecto de cuáles son los conceptos sobre los que se va a trabajar, cuál es la población sobre la que se va a trabajar, cuál es el enfoque desde el cual yo voy a proponer esa intervención. Y lo cierto es que muchas veces el resumen les da la pauta al evaluador o a la evaluadora de qué es lo que debería encontrar adentro de ese trabajo que se está presentando, ¿sí? Es decir, tiene que brindar las claves de la lectura, ¿sí? La introducción, que es el punto 3 de la guía de introducción, plantea una identificación del tema, una ubicación temporal y espacial del caso o institución, una contextualización del mismo, la relevancia y la pertinencia de la propuesta de intervención, y la ubicación de la misma, es decir, la propuesta de intervención en el campo de la educación física y el deporte. Bueno, aquí lo que yo pregunto es, bueno, ¿cuál es la importancia de la introducción? Lo que hacemos con la introducción es plantear claramente el terreno en el cual vamos a llevar adelante esa propuesta que estamos trayendo en el TFI. ¿Qué dice a quien la lee? Esas son las claves que están acá, ¿sí? Le dice cuál es el tema y lo plantea al tema, no solamente se enuncia, ¿sí? Entonces, se plantea cuál es el tema. Se ubica temporalmente esa propuesta, se ubica en el espacio, tiene que quedar claramente identificado cuál es el espacio, ¿sí? Del caso o de la institución, y la contextualización. La contextualización no es porque es importante el contexto. Lo que importa del contexto es lo que afecta a nuestro problema o a la necesidad frente a la cual estamos proponiendo intervenir. Entonces, no va a dar lo mismo una escuela emplazada en un barrio de sectores medios que una escuela emplazada en un barrio que no cuenta con servicios de infraestructura como cloacas, red de agua potable, etc. ¿Sí? Eso es importante que quede claro,
no por el valor del contexto en sí, porque uno puede decir cualquier fenómeno está situado en un contexto, sino porque tenemos que identificar qué elementos de ese contexto están interviniendo en la necesidad frente a la cual nosotros estamos llevando adelante esa propuesta. ¿Sí? Entonces decíamos, identificación del tema. Nosotros en metodología siempre planteamos lo siguiente: el tema es algo que existe antes que nosotros. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el tema, hacer un recorte temático y decir, bueno, yo voy a trabajar sobre infancia y deporte, o voy a trabajar sobre inclusión en las clases de educación física, voy a trabajar sobre adultos mayores, o voy a trabajar sobre articulaciones de escuelas con sociedad civil, etc. Bueno, ese es un recorte, ¿sí? Y tiene que quedar claro cuál es el límite de ese tema, ¿sí? Porque es eso que nosotros estamos definiendo como tema va a ser la clave a partir de la cual después nosotros tengamos que salir a buscar antecedentes para incorporar en el trabajo, que van a ser todos aquellas otras aproximaciones o abordajes que tengan de algún modo cercanía con el tema con el que nosotros estamos trabajando. Eso va a depender mucho de cuál sea el tema, porque hay algunos temas que son mucho más trabajados que otros, algunos que son tocados de costado, pero eso va a estar definido en relación con el tema. Por eso es importante que nosotros delimitemos un tema que podamos trabajar. No podemos trabajar a la vez con juventud, también con integración, a la vez con problematizar planes de estudio o problemas entre distintos enfoques dentro de la educación física, etc. Tenemos que ser bien precisos en cuanto a identificar y recortar ese tema. Bueno, esto para los siguientes. Y después, otro punto que es fundamental acá es la relevancia y la pertinencia de la propuesta de intervención. En la síntesis, en el punto anterior, cuando decíamos el resumen, no lo indicamos, porque no va ahí. Corresponde en la introducción que quede clara cuál es la relevancia de lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Sí? La relevancia tiene que ver con el aporte que va a realizar nuestra propuesta de intervención con respecto a una necesidad específica, a un ámbito puntual. Es un poco lo que uno debería tener bien presente si tuviera que pedir recursos para llevar adelante esa propuesta. ¿Sí? ¿Por qué es importante hacerla? ¿Sí? ¿Qué soluciones va a ofrecer? ¿Sí? ¿Por qué uno podría pensarlo así, ¿por qué debería ponerse recursos en eso y no en otra cosa? ¿Sí? Esa es la relevancia. ¿Sí? Que es importante para una comunidad, que es importante para un barrio, que es importante para una escuela, que es importante para un conjunto, para una población vulnerable, etc. Y la pertinencia tiene que ver con la adscripción de esa propuesta de intervención en un campo de estudios específico, que es el de la educación física y el deporte, o en algún subcampo de la educación física y el deporte, ¿sí? Y esa pertinencia tiene que ver con la contribución de la cual un tesista o una tesista tiene que ser consciente respecto de su propio trabajo, porque ahí va a dialogar con colegas, va a dialogar con los trabajos, ¿sí? Entonces, son dos puntos centrales que tienen que quedar bien claros en la introducción. Entonces, a quien lee un trabajo, en la introducción le tiene que quedar en claro por qué es importante llevar adelante esa propuesta, por qué sería importante, ¿sí? Y por qué se está haciendo en el marco de esta maestría, y no de una maestría en educación o no de una maestría en rendimiento deportivo, ¿sí? Eso tiene que ver con la relevancia y la pertinencia. Por eso dice aquí, en el campo de la educación física y el deporte, ¿sí? ¿Qué dice aquí en la ley? Bueno, un poco le da esas pautas que estábamos diciendo acerca de la relevancia y la pertinencia, ¿sí? Que es importante y que corresponde hacerla en el marco como corolario de esa formación de posgrado. ¿Debe repetir lo que luego se expondrá? No debe repetir lo que luego se expondrá. Lo que va a hacer acá también es continuar ofreciendo claves para la lectura de lo que después se va a hacer. Pero no tengo que repetir lo que le tengo que decir, cómo va a tener que leerse ese trabajo.
¿sí? A quien lo lee. Lo siguiente es la definición del problema. En ciencias sociales, que es de donde yo provengo, o donde me formé, insistimos siempre con que un problema es algo que se construye. Es decir, el problema no existe antes de que nosotros lo advirtamos, ¿sí? El problema es algo que yo construyo a partir de las herramientas que me da el campo de estudios o el campo de trabajo al cual yo pertenezco o donde yo me desempeño, y lo tengo que construir a partir de herramientas teóricas, de herramientas metodológicas, que son las que yo voy a elegir en función de en qué tema, en qué ámbito pretendo intervenir, ¿sí? Entonces, ese nudo problemático que está planteado como, bueno, puede ser una necesidad, una situación problemática, lo tengo que definir claramente, y ya en la definición del problema empieza a jugar mucho el marco teórico que yo tome. No porque tenga que haber un apartado que sea marco teórico, pero sí porque los conceptos con los que yo defina el problema, con los que yo construya el problema, ya me van a ubicar en un enfoque determinado. Y uno tiene que ser consciente de eso, ¿sí? Los conceptos que uno utilice para definir el problema están, de algún modo, metiéndonos a nosotros en un enfoque determinado acerca de una determinada situación, problemática, etc. ¿Quién determina el problema? Lo determino yo. Lo determino yo, digo, digamos, no para usar utilicé la figura de tesista, pero en verdad sería una figura de trabajador, porque estamos pensando en un trabajo de intervención. Entonces sería un trabajador de la intervención, pero podemos decir tesista. Pero digamos, ¿quién determina el problema? Lo determino yo. ¿Cómo lo determino? A partir de las herramientas conceptuales del campo en el cual yo pretendo intervenir, ¿sí? El campo, me refiero al campo disciplinar, si digo el ámbito de la educación física y el deporte. Entonces, cuando planteamos ese problema, cuando construimos ese problema, es fundamental tener presente quiénes son los actores que están interviniendo, que están formando parte de ese problema, y todo otro aspecto que consideremos relevante. Porque a veces no se trata solamente de actores, digamos, podemos pensar en planes de estudio, en modalidades de trabajo, en dificultades de recursos, etcétera, que pueda haber en relación con la educación física y el deporte, pero es importante que quede planteado conceptualmente y que seamos conscientes del enfoque desde el cual lo estamos proponiendo construir ese problema, ¿sí? Porque a partir de esa definición vamos a construir los objetivos, que es el siguiente punto, los objetivos que nosotros nos proponemos seguir para nuestra propuesta de intervención. Y acá cuando decimos con datos, bueno, naturalmente es importante que nosotros, si estamos definiendo un problema, que demos cuenta de cuál es ese problema. Que demos cuenta significa que lo dimensionemos, ¿sí? Que caractericemos cuáles son las distintas dimensiones que tiene ese problema, los actores, quiénes son esos actores, y no lo podemos hacer desde nuestra propia mirada, nuestra propia impresión. Tenemos que fundamentarlo con información y datos fehacientes, que sean comprobables, que tengan fuentes precisas, que cualquiera que lee una definición de un problema puede ir a ver si efectivamente ese problema, esos datos que están ahí son verificables, ¿sí? Eso es muy importante en cuanto a que tiene que ser bien preciso. Sobre los objetivos, la guía plantea que el general tiene que comprender a los específicos y cada uno de los específicos tiene que ser claro y preciso. Este punto, yo lo que acá me pregunto, bueno, es un poco qué es un objetivo, ¿sí? Porque hay distintas definiciones y distintas asunciones acerca de lo que debe ser un objetivo general y los objetivos específicos. En la guía que hay, por ejemplo, para las postulaciones a CONICET,
se asume que el objetivo general va más allá de nuestro propio trabajo, ¿sí? De la tesis o de la propuesta de investigación que uno haga, ¿sí? Es como que orienta, en este caso, la propuesta de intervención o la tesis o la investigación, la orienta, pero la investigación no acaba con ese objetivo. Sí acaba con los específicos, ¿sí? Esa es una relación puntual entre el problema y los objetivos. Entonces, según esta mirada, el objetivo general excedería el problema. Y el problema debería estar incorporado en el objetivo general, pero sin igualarse. Esto es, si yo pretendo atender a un inconveniente en términos de inclusión en las clases de educación física, en la educación media, el objetivo podría ser ofrecer, no sé, estoy imaginando, ¿no? Ofrecer una solución en términos de algún concepto en relación con la inclusión en educación física. No hace falta que sea en media, ¿sí? Estamos hablando de cuánto se ajusta un objetivo general al problema que estamos planteando, ¿sí? Pero lo que sí tiene que quedar en claro es que el objetivo general tiene que ser algo hacia lo que la propuesta apunte. ¿Lo satisfaga o no lo satisfaga? Pero tiene que ir en línea con el planteamiento problemático que se construyó, ¿sí? Y lo que es más importante aún que eso, que uno lo puede advertir en muchos trabajos que me ha tocado, no de la maestría necesariamente, pero me ha tocado leer trabajos en los cuales a veces no quedan claro o no se evidencia en la formulación que el objetivo general cumple una suerte de papel de paraguas respecto a los objetivos específicos, ¿sí? No puede haber un objetivo específico que esté por fuera del general. El general tiene que abarcar a todos ellos, ¿sí? Naturalmente no los tiene que especificar, porque por eso es un objetivo general. Pero cada objetivo específico tiene que poder referenciarse en el objetivo general. Si no aporta algo al objetivo general, o no es claramente un aporte al objetivo general, tiene que reformularse para que quede clara esa vinculación, ¿sí? Porque es el amparo que tienen esos objetivos específicos en referencia a la vinculación que tiene el objetivo general con el problema tal cual lo formulé, ¿sí? Entonces es como si el problema uno lo volcara en un objetivo general y los objetivos específicos fueran distintos elementos de mi propuesta que van a tender a resolver ese problema o a ofrecer una solución o lo que sea para ese problema. Entonces, para mí es importante que quede clara esa relación, que el objetivo general no es un objetivo al que nunca voy a llegar, es un objetivo al que tiendo a llegar, llegue o no, ¿sí? Es un objetivo al que tiendo a llegar, pero los que sí voy a tener que llegar es a los objetivos específicos, ¿sí? En los seminarios, lo que trabajamos también es con la noción de metas. No está presente acá, pero lo que planteamos con la noción de metas es que las metas son niveles de alcance de esos objetivos específicos, para decirlo muy brutamente, ¿sí? Entonces uno puede plantear que la meta, supongamos, si un objetivo específico es, estoy imaginando algún trabajo, bueno, quizás no sea lo adecuado, pero digo, la meta es en qué medida mi propuesta de intervención va a cumplir con ese objetivo específico. Puedo decir, para el primer año quiero hacer esto, el segundo año va a ser tal cosa y yo espero que en un tercer año se cumpla por completo ese objetivo, ¿sí? Supongamos que sea hacer talleres de formación en género y educación física, por ejemplo. Talleres de formación en problemática de género, ¿sí? Entonces, bueno, yo no voy a poder hacer talleres con todos los docentes de una institución, pero quizás puedo hacer talleres en un primer semestre con 4 docentes, en otro semestre espero que se difunda y se hagan con 8, en otro espero que todos los docentes de la institución hayan tomado por lo menos ese taller, ¿sí? Esa es la idea de una meta. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de la relación entre los objetivos específicos y uno general, ¿sí? Y es importante que se distinga y que seamos conscientes de que un objetivo general tiene que ser el norte hacia el cual vayan los objetivos específicos. El objetivo específico per se no tiene entidad, la tiene a través del objetivo general, que es
en lo que aporta, ¿sí?, al problema que yo he planteado, ¿sí? Lo que aporta en términos de que es una propuesta de intervención frente a un problema determinado, ¿sí? Entonces, el objetivo específico es, con respecto a un aspecto puntual o una cuestión puntual, un aporte de mi propuesta de intervención a ese problema tal cual lo formulé, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, el general tiene que comprender a los específicos y cada uno de estos debe ser claro y preciso. El punto que sigue es el de antecedentes, es el más complejo, ¿sí? Aquí, cuando decimos antecedentes, entre antecedentes y marco teórico hay una relación que va mutando a lo largo del tiempo, porque no siempre se asume en la academia o no siempre se asumió que debía haber antecedentes y no marco teórico, ¿sí? En la actualidad, ya en ciertos espacios, no es tan importante definir un marco teórico, sino que lo importante es el conocer cuáles son los antecedentes de lo que yo estoy proponiendo hacer, a partir de los que me sirven, no de todo lo que se hizo, que no me aporta a mi enfoque, etc. Tampoco se pide que exista específicamente un capítulo de marco teórico. Acá lo que hacemos con antecedentes es separarlo en dos cosas. Por un lado, marco teórico son las perspectivas teóricas que nutren la propuesta, de algún modo indicado en la formulación del problema, porque cuando yo formulo un problema no lo hago desde la nada, lo hago inscripto en un enfoque determinado, en un espacio disciplinar específico, o interdisciplinar si se quiere también. Pero bueno, acá lo que debe quedar claro es cuáles son las perspectivas teóricas que alimentan mi propuesta, desde las cuales yo me voy a valer para llevar adelante esa propuesta de intervención. ¿Y por qué es importante hacerlo desde esa propuesta teórica? No porque sí, sino, bueno, tiene que estar en relación con los objetivos que yo estoy formulando o con la naturaleza del problema que pretendo atender. La importancia del marco teórico, lo que yo me planteo acá como pregunta es, bueno, ¿cuál es la importancia del marco teórico o los antecedentes? También es una clave de lectura de lo que yo estoy proponiendo hacer, pero tiene que ver también con la solidez con la que se formula, ¿sí? Porque es la clave conceptual desde la cual yo puedo juzgar un trabajo. Yo a un trabajo lo juzgo desde su propio marco conceptual. No puedo utilizar otro marco conceptual para justificar, para evaluar un trabajo con un enfoque determinado sobre una problemática. Me tengo que valer de ese enfoque. Y a lo sumo lo que puedo decir es, bueno, el enfoque que elegiste no es el adecuado porque pasa esto y aquello, que en verdad tendrías que haber trabajado con otro enfoque. Sí, bueno, pero eso es otro enfoque. Yo lo que estoy haciendo es mirarlo desde este lado porque entiendo que este enfoque tiene la particularidad o la virtud de alumbrar estos elementos que para mí son centrales por esto y por aquello. Pero tiene que quedar bien en claro el marco teórico desde el que yo estoy trabajando. Por eso es importante, naturalmente, una lectura teórica, y si bien no se trata de un trabajo de tesis, esta es la dimensión más si se quiere, más abstracta, más ¿cómo diría?, más académica del trabajo de intervención, porque uno tiene que inscribir su trabajo en un enfoque siendo consciente de, bueno, que va a haber naturalmente disputas entre distintos enfoques o distintas miradas acerca de ciertas problemáticas y que uno toma posición en el marco de esas disputas, ¿sí? Entonces, y tiene que estar justificado en relación con el problema que yo estoy planteando, ¿sí?, o frente al cual me propongo intervenir. Eso en cuanto a lo que es el marco teórico. Después, con respecto al caso o institución, lo que está planteado en la guía es una descripción del caso en relación con la problemática planteada, valiéndose de datos, documentos y antecedentes al respecto. Es decir, lo que tenemos que decir acá del caso en la institución es que los especialistas en ese caso y en esa institución somos nosotros. Y eso tiene que quedar en claro. Tenemos que dar datos, dejando en claro que nosotros somos especialistas en ese caso y que lo manejamos
conocemos su historia, conocemos sus particularidades, conocemos las distintas aristas que tiene ese problema, lo que representa para los actores, la importancia que tiene esa institución en el barrio o en el lugar donde está emplazada, sus particularidades, y esto no lo podemos decir desde que yo fui docente en esta institución, entonces conozco mucho cómo funciona. No, tenemos que valernos de documentos, tenemos que valernos de datos y antecedentes que sean verificables, ¿sí? Si bien no significa que no podemos aportar nada desde nuestra propia trayectoria. El lugar para hacer eso es la introducción. Cuando nosotros planteábamos en la introducción la identificación del tema, la ubicación temporal y espacial, el caso, institución, mi sugerencia, pero eso no está planteado en la guía, ¿no? Pero mi sugerencia es que donde uno puede poner que trabaja hace 15 años en institución y que es súper importante para esa institución lo que uno quiere hacer y quiere devolver, bueno, eso es acá. Porque en la introducción uno puede narrar cómo llega a ese problema. No viene del cielo, ¿sí? Estoy trabajando hace 15 años en un lugar donde veo que hay cierta problemática que se viene repitiendo a lo largo de los años y quiero proponer desde el campo de la educación física y el deporte una intervención en relación con eso, lo digo acá. ¿Sí? Vuelvo acá. No. Perdón. A los antecedentes. Entonces, acá lo que tengo que dejar en claro es que conozco el caso frente al cual estoy proponiendo intervenir. ¿Sí? El siguiente punto... Sí. El siguiente punto es la propuesta de intervención propiamente dicha. ¿Sí? Está separada por un lado, detalle y fundamentación de actividades. Eso es describir el listado de actividades y tareas que comprende la propuesta, fundamentando brevemente cuál será el aporte de cada una a los objetivos planteados. Esto es lo que a mí me gustaría dejar en claro, que a veces no resulta tan sencillo de hacer, es que cada actividad tiene que estar inscripta en un objetivo, en uno o en dos, ¿sí? Normalmente uno lo plantea más en uno, es más sencillo. Perdón. Pero tiene que estar claro el vínculo entre las actividades que tiene mi propuesta de intervención, en las que consiste, si voy a hacer talleres, si voy a hacer charlas, si voy a hacer juegos, etcétera, respecto de los objetivos específicos a los cuales mi propuesta de intervención apunta, ¿sí? Eso tiene que ser claramente planteado. Porque cada actividad tiene un sentido, no es porque sí. Entonces, el sentido se lo dan los objetivos específicos, ¿sí? Que es lo que orienta y sostiene la propuesta. Y por eso decimos que tiene que estar fundamentado, ¿sí? Cada actividad tiene que estar fundamentada en un objetivo específico que le da sentido a esa actividad. Más allá de que sea valiosa, pero no puede ser valiosa per se. Es valiosa en el marco de la propuesta de intervención que yo estoy llevando adelante, o que yo estoy planteando, ¿sí? El cronograma de trabajo es un ordenamiento y distribución temporal de la propuesta, esto no tiene mayor complejidad, pero es importante que quede ordenado porque eso da una pauta a quien está leyendo nuestra propuesta de intervención, que tenemos bien en claro cómo es la sucesión de actividades y qué sigue a cada una. A veces se pone qué recursos se va a necesitar en una o en otra, acá no es importante esto, pero lo que sí es importante es que quede bien expuesto el ordenamiento y la distribución temporal de la propuesta. Cuánto tiempo va a llevar, cuántos meses me va a llevar una actividad, cuántas semanas, cuánto me va a llevar otra, ¿sí? Muchas veces hacen un cuadro doble entrada, es lo más sencillo. Los otros dos puntos de la propuesta de intervención son las metas y la factibilidad, los recursos necesarios con los que vamos a contar, ya sean recursos humanos y materiales. También infraestructura, ¿sí? Si lo que yo estoy proponiendo hacer lo voy a hacer en el aula, ¿quiénes van a trabajar quiénes van a intervenir en esa propuesta? ¿Van a ser docentes? ¿Van a ser padres? ¿Van a ser alumnos? Si son docentes, ¿quién le va a pagar las horas a esos docentes? ¿Están contempladas? ¿Van a hacer actividades extracurriculares? ¿No van a ser extracurriculares? ¿Sí? ¿Saben ya estoy hablando de factibilidad, ¿sí? ¿Saben los directivos de esa institución que yo estoy pensando esta propuesta? ¿La hablé con ellos? ¿Están esperando que yo presente? Eso es importante, aunque parezca que no, porque tiene que ver con cuán factible es efectivamente esa propuesta,
¿sí? Una cosa es que ya estén al tanto, que yo tenga cierta cercanía con una institución por haber trabajado en ella o por la razón que sea, y otra cosa es que yo, una vez que presente esto, tengo que ir a ver qué me dicen los directivos acerca de si puedo hacer talleres sobre género y educación física, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá es importante que queden claro qué recursos humanos voy a necesitar, cómo voy a acceder a esos recursos humanos, y cómo accedo a esos recursos humanos no significa cómo yo llamo a los docentes que quiero que hagan los talleres, sino cómo voy a garantizar que ese docente esté frente a un taller, ¿sí? Porque los docentes, bueno, está bien que les interese la propuesta, pero tengo que cubrir esas horas, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que quede eso. Y los posibles obstáculos que puedan surgir, ¿sí? Y las metas estaban planteadas en esta clave que yo les di antes acerca de que son distintos puntos de llegada de nuestra propuesta. Normalmente se plantean a lo largo del tiempo, ¿sí? Uno puede decir una primera aproximación o un primer momento de la propuesta. Voy a tener cubierto el 20 o el 30% de la participación de los alumnos en los talleres, o de los docentes, o de quien sea. Imaginando que voy a hacer talleres, puede ser cualquier otra cosa. Ahora, está planteado también en un segundo momento recuperar a quienes cursaron los mismos talleres y quedar en más talleres y después llegar a un 75%. Y después cubrir por completo el espacio. Y después hacer los talleres anuales para todo el mundo. Pero digamos, contemplo que puede haber una dificultad, entonces yo no puedo decir voy a cubrir todos los objetivos específicos en los primeros 3 meses de la propuesta que estoy haciendo. Contemplo que puede haber dificultades y espero tener una parte de todo lo que las actividades que me propuse hacer en determinado momento, otra parte en otro momento, etc. Pero es importante que uno contemple qué posibles obstáculos pueden surgir a la hora de llevar adelante una propuesta, sobre todo cuando uno plantea propuestas que contemplan a actores que nos exceden un poco, ¿sí? Si yo quiero contar con un espacio público, bueno, tengo que saber que eso voy a tener que pedir una autorización. Entonces, ¿en qué medida yo puedo contemplar que esa autorización no va a ser, lo llamo y me dice, sí, acá no hay problema, habla con tal persona? Tal vez tenés que estar llamando a alguien durante un mes para lograr un espacio público, sea un gimnasio, una plaza o una escuela, etcétera. Y eso es importante tenerlo presente. Y después la evaluación y el monitoreo, esto lo trabajamos en el seminario. Yo lo que quisiera dejar aquí en claro es que esa evaluación y esa estrategia de seguimiento, de monitoreo que tenga, tiene que estar justificada en términos teóricos. Teóricos respecto de cómo valido yo esa estrategia, ¿sí? Al fin y al cabo es una estrategia metodológica, entonces tiene que quedar en claro cuál es la elección metodológica que yo estoy haciendo, la elección de la evaluación, en atención a las distintas estrategias y enfoques que existen respecto de cómo se evalúan proyectos, cómo se evalúan intervenciones, qué estrategias de monitoreo hay, etcétera. Tiene que quedar claramente fundamentado, tanto en términos de lo que me aporta esa elección que estoy haciendo de evaluación para mis objetivos, como en términos de cómo fundamento yo esa elección. No voy a hacer, porque si yo quiero hacer una encuesta, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué aporta hacer una encuesta a mitad de la intervención? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero ver con esa encuesta? Y la encuesta, si yo elijo hacer una encuesta, bueno, ¿qué plantean las estrategias de evaluación que refieren encuestas, que se valen de encuestas? ¿Para qué sirven? Entonces yo, cuando hago este punto, tengo que dejar en claro, bueno, como dice Montoto y Josecito respecto de la estrategia de evaluación X, el uso de encuestas sirve para ver determinadas cosas. En mi caso, lo voy a utilizar siguiendo su planteo para ver esto, esto y esto. Pero eso tiene que quedar claramente planteado, ¿sí? Lo siguiente es el punto de conclusiones y recomendaciones. Yo lo que me marqué acá, que me parece lo más importante, es que queden claro que las conclusiones o las recomendaciones son el aporte propio, el aporte original, ¿sí? Aquí no hace falta, si uno quiere puede hacerlo más teórico, pero no hace falta volver sobre todo sobre los antecedentes, sobre el marco teórico, etcétera. Aquí lo que tiene que quedar en claro es que ustedes sean conscientes de cuál es el aporte que están haciendo, ¿sí? ¿Qué es de lo que ustedes, o de lo que se plantea en la propuesta de intervención? Bueno, ¿cuál es la conclusión que sale de eso? No es un trabajo de investigación original de tipo tesis,
¿sí? Pero hay una formulación de un problema, hay objetivos, hay un reconocimiento de actores, hay una serie de actividades propuestas. Bueno, ¿cuál es la reflexión que podemos hacer respecto de nuestra propuesta de intervención? ¿A qué busca apuntar? ¿Cuáles son las contribuciones que esperamos que tengan? ¿Qué recomendaciones podemos hacer? No se llevó a cabo la propuesta todavía, pero ¿qué recomendaciones podemos hacer a partir de nuestro estudio de la problemática frente a la cual estamos proponiendo intervenir? ¿Sí? Entonces, respecto de esos distintos aspectos y contenidos trabajados en relación con el trabajo de intervención final, es decir, los aspectos, nos referimos a los actores, nos referimos a la situación, nos referimos al lugar, al recorte temático, nos referimos a lo temporal y lo espacial de nuestro trabajo de intervención final. Bueno, ¿cuáles son los aportes que, recuperando esos elementos, contribuyen al campo de la educación física y el deporte? Porque finalmente es en ese campo en el cual nosotros estamos proponiendo una intervención, ¿sí? Entonces, lo que requiere, nosotros debemos ser conscientes de cuál es el espacio, el ámbito específico o el subcampo, si se quiere, de la educación física y el deporte, donde nuestro trabajo representa una verdadera contribución, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, yo lo que puse acá abajo es eso, digamos, cuál es nuestra contribución al campo, qué es lo que aportamos, a quién le sirve, por qué pensamos nosotros que le sirve a estas personas, ¿sí? Ese es, digamos, nuestro aporte original. En la bibliografía, yo acá no sé si hay mucho para agregar, yo lo que puntuaría acá es esto que lo puse yo, en cursiva es mía, que es que tiene que ser exhaustiva, actualizada y pertinente, ¿sí? Exhaustiva significa que si yo voy a evaluar, me voy a poner en el lugar de evaluador de un trabajo. Si yo evalúo un trabajo que habla sobre una temática y está ignorando gran parte de los trabajos o algún trabajo fundante en relación con esa temática, no es exhaustiva esa bibliografía. Exhaustiva significa que sobre una temática, y me voy a tener que sentar a buscar qué es lo que hay. Porque no puedo escribir un trabajo sobre inclusión y educación física si hay un libro publicado hace 6 años en la Universidad de La Plata que se llama Inclusión y Educación Física. Yo no lo puedo ignorar, ¿sí? Estoy imaginando, no sé si existe ese libro, ¿sí? Pero estoy diciendo, si yo hago un trabajo en una temática y la bibliografía, no es que voy a decir, hay un trabajo publicado en Canberra en el año 2014, no es así, no con ese nivel de puntillosidad, pero sí del campo en el cual nosotros estamos interviniendo. Por eso es importante definirlo claramente. Se nos va a exigir en el trabajo que dé cuenta de ese antecedente, no puede ignorarlo, ¿sí? Puede decir que no sirve, puede decir que es un enfoque errado, puede decir que toma un periodo diferente, pero no lo puede ignorar, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con que sea exhaustiva, respecto de su propio, por eso es importante que quede bien delimitado, que sea exhaustiva respecto del propio ámbito temático en el que está interviniendo y los enfoques desde los cuales se está haciendo. Actualizada, también es importante, esto depende mucho también de quién lo evalúa, ¿sí? Pero a veces uno agarra un trabajo y se fija si la bibliografía tiene trabajos de no después del 2005, y bueno, algo tiene que haber en los últimos 10 años sobre este tema. ¿Estás seguro? ¿Segura que no te fijaste, no buscaste? No hay ningún trabajito, una ponencia de congreso, una tesis, algún artículo de revista sobre esta temática. A mí me suena raro que no sé, me suena raro. Entonces, bueno, eso cuando uno no sabe sobre un tema, porque esto se cruza exhaustiva, pero que sea actualizada significa que uno demuestre en la bibliografía que tiene trabajos, que está haciendo un trabajo que efectivamente se nutre de los aportes que existen en el campo sobre esa temática, ¿sí? No significa que tiene que tener trabajos publicados el año pasado, pero significa que uno tiene que buscar que haya trabajos recientes en relación con una temática, sobre todo cuando trabajamos temáticas que están atravesadas por situaciones o contextos que tienen, no sé, supongamos que quieren trabajar con la crisis en el ámbito de la educación en los últimos años, y bueno, tiene que haber algún trabajo más reciente, no puedo trabajar con bibliografía del año 2000, si quiero pensar lo que sucede en los últimos 3-4 años. A eso refiere. Y pertinente
tiene que ver con que efectivamente se vincule con la temática. ¿Sí? No que yo cite por citar, que diga, hay un montón de autores del ámbito de la educación física, Walter Bracht, etc. Y sí, bueno, pero lo que vos estás diciendo es otra cosa. Digamos, ¿qué es lo que, por qué me estás citando este autor si yo lo que necesito es que vos me digas específicamente qué trabajos hay en relación con tu temática? ¿Sí? Que sea pertinente al enfoque que estás teniendo, al recorte que estás haciendo, a las características de la institución o del caso con el que estás trabajando. A eso refiere, y para mí lo que es central de este punto es tener en claro eso. Después, bueno, la norma ZAPA se busca y se ve la guía, no es tan complicado. Bueno, en citas es importante tener el criterio unificado. Esto la verdad es que es una cuestión más formal, no me quisiera detener en eso. Y en los anexos, sí, todo aquello que uno piense que puede aportar al clarificar nuestra estrategia de evaluación o de monitoreo, si yo tengo ya una encuesta pensada, o si existen normativas respecto del tema o el problema con el que yo estoy lidiando, lo puedo incorporar en un anexo. Cualquier otro documento relevante. Yo aquí cerraría y dejaría el espacio abierto a las preguntas, si tienen inquietudes, dudas, etcétera, o alguna cosa que yo no haya sido enteramente claro, las podemos atender ahora, ¿no? ¿Sí? Sí. No sé cómo sea, yo dejo ya.